Vamos a ver uno de los eventos que generalmente son los primeros que aprendemos, usamos cuando empezamos a trabajar con RPG Maker. Bueno, como habrán visto, yo lo que hice fue hacer clic sobre alguno de esos cuadraditos y justamente acá me aparecen todos los comandos de eventos. Ahora vamos a verlos así a grosso modo y después en los diferentes videos vamos a ver algunos específicos que van a utilizar bastante. Tenemos todo lo relacionado a los mensajes, mostrar un mensaje, lecciones, bueno, agregar un número, seleccionar un objeto y agregarlo y demás. Bueno, después todo lo que tiene que ver con los progresos del juego, por ejemplo, control de interruptores, control de variables, interruptor local, temporizador, que ahora vamos a ver de qué se trata esto. Después el control de flujo también, el de grupo, el de actor, después movimientos que podemos hacer, cambiar de personaje, cambiar la transparencia del personaje, hacer algunas cosas, digamos, eventos con el personaje, mostrar imágenes o borrar imágenes, es decir, bueno, generar modificaciones a la imagen. Acá esto sería un delay, en Arduino, por ejemplo, sería esperar un periodo de tiempo, ¿no? Como un delay, básicamente, ¿no? Después, cuestiones relacionadas a la pantalla, como por ejemplo tener la pantalla un color, puede ser, por ejemplo, ven así. Eh, bueno, sacudir la pantalla, etcétera. Después, cuestiones de audio y video, por ejemplo, mostrar o sea, reproducir más bien, puede ser un video, por ejemplo, o un audio, o bueno, cuestiones relacionadas a eso. Después, bueno, controles de escena, de por ejemplo iniciar una pantalla, finalizar la partida, bueno, cuestiones relacionadas a eso. También, bueno, cuestiones más específicas del sistema, como por ejemplo cambiar la música, por ejemplo, de un momento en particular, por ejemplo, de una batalla, por ejemplo, el sonido que se reproduce cuando hay una batalla, por ejemplo. Bueno, cuestiones relacionadas a eso, también no solo del sonido, sino también de la imagen. Cuestiones del mapa, propiamente dicho. Por ejemplo, cambiar los elementos del tileset, o sea, de los objetos que estamos usando dentro del mapa, digamos, por ejemplo, un uso rápido. Supongamos que queremos que ahora, antes era de día y ahora sea de noche. Entonces queremos mostrar todas cosas oscuras en uno y después queremos mostrar todas cosas eh, brillantes en otra. Bueno, no sé, dije una pavada. Entonces, bueno, podemos hacer esos cambios. Cuestiones también relacionadas a la batalla. Y bueno, acá opciones avanzadas como escribir un código de programación, digamos, básico, ¿no? O complejo, lo que queramos hacer. Eh, y bueno, agregar comandos de plugin, ¿no? Esto tiene que ver con lo que les había mostrado antes de que podemos agregar plugins, ¿sí? Esos son todos los eventos así de forma súper rápida, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo agregamos? Supongamos que queremos hacer que cuando hablamos con un personaje, supongamos este personaje, eh, ocurra algo. Por ejemplo, que nos diga hola. Podemos agregarle una imagen a este personaje. No, obviamente no tiene por qué coincidir con eso, puede ser por ejemplo un gato o lo que sea, pero bueno, vamos a hacerle uno más o menos parecido, ¿no? Supongamos este. Hola, y vamos a agregarle una opción que es mostrar elecciones, si no. Esto es un if, básicamente. Si le decimos if, vamos a hacer, por ejemplo, que vamos a hacer que el personaje se mueva a otro lado, ¿no? Entonces, transportar al jugador. Por ejemplo, lo vamos a mover a este punto de acá. Vamos a hacer ese ejemplo, ¿no? Y si dice no, vamos a decirle, dale, qué sé yo, estoy haciendo pavadas, ¿no? Bien, terminamos esto. Ah, me quedó corrido en la pantalla. Ahí está. Bien, entonces, ahora le doy guardar. Voy a probar el juego. Y nos movemos acá. Dice hola, nos aparecen las dos opciones. Vamos a ponerle sí. Y nos movió para acá. ¿Sí? Bien, entonces esas son tres cuestiones básicas. Que es mostrar un texto, agregar un if básicamente, y es decir, mostrar opciones y transportar al jugador. Obviamente no hace falta la parte de transportar, no tiene por qué ser a ese mismo mapa. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo mapa ahora. Vamos a ponerle que sea un interior, por ejemplo, y vamos a hacerlo más chiquito. Vamos a hacerlo de 5 por 5 por ejemplo. O, vamos 5 por 12 vamos a poner, por ejemplo. ¿No? Ahí.
Y ahora, como verán, bueno, tenemos otros elementos. Uy, estaba en el de sombra, por eso me equivoqué. Ahí. Vamos a ponerlo así, por ejemplo. Bien. Una pavada nada más, vamos a ponerlo así. Y entonces queremos que el personaje, por ejemplo, cuando se transporta, en vez de ir ahí, vaya acá, por ejemplo, ¿no? Por cierto, yo puedo seguirle agregando cosas acá. Por ejemplo, puedo venir acá, nuevo. Le puedo poner, dale, genial, por ejemplo, ¿no? Y acá que aparezca, no sé, un gato. Perdón, bueno, lo mismo. Tengo que moverlo un poquito porque me quedo ahí muy grande. Ahí está. Entonces, perdón, no les mostré. Acá, entonces dice, genial, dale. Bueno, esto si yo lo quiero mover, eh, bueno, me quedo ahí de costadito, ¿no? Entonces tendría que ponerle cortar y pegar ahí. Ahí lo pongo abajo. ¿Sí? Control o Command X y Command B corta, ¿sí? Por las dudas. Entonces ahí lo voy a probar de nuevo. Y ahí se movió para este lado. Bien, ya tenemos entonces estas tres funciones básicas y le agregamos también el hecho de cómo crear un mapa. Vamos al próximo video donde vamos a seguir aprendiendo otras funciones.